15:41 ahora y me complazco en anunciar los ganadores de las entradas para ir a ver el espectáculo La Patria No Se Vende este domingo en Perón Vivo en Lanús. Gustavo, DNI terminado en 094, Patricia de Avellaneda, Claudia de Lugano, Graciela de Escalada y Araceli de Caballito. Gustavo, Patricia, Claudio, Graciela, Araceli se ganaron cada uno 2 pares de entradas. Los esperamos en el Perón de Lanús a partir de las 13. A las 13 se abre la puerta, a las 14 empieza el espectáculo. Sus nombres estarán en una lista en la puerta. Cualquier cosa preguntan por Hernán Greco, que es el productor del programa. Gracias a todos los que participaron. Pero hasta acá llegamos. Es el productor del espectáculo, que es como un programa de radio en vivo con música y otros elementos como una pantalla gigantesca. Así que gracias de verdad y nos vamos. Usted tiene amigos que invitar, invítelos. Sí, ya invité. Voy a pasarle a Hernán Greco, como bien dijiste, el productor, la lista de los invitados que tenemos de la Unión de Barrios y de Monte Chingolo Lanús. Vengan que nos necesitamos y juntos somos un montón. Hablando de juntos, señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos y Marina, ¿cómo están? ¿Usted cómo está? ¿Cómo está su garganta? Es complicada, como se escucha, pero bueno, nunca me duró tanto una bronquitis, una tos. Los años no vienen solos, como dicen las abuelas. Las broncas y las bronquitis se relacionan entre sí. Vaya es posible, es un análisis para terapia que también es muy posible. Vivimos en el país de las broncas y de la marcha de la bronca reactualizada por el Quinteto Negro La Boca. Pero vamos, mientras dure la voz, Pablo Hacker, rumbo a lo suyo. Bueno, justamente, hablando de broncas, hay bastante enojo, no en el gobierno están muy contentos, pero sí en las medidoras y digamos, consultoras privadas con lo que pasó con el INDEC de Marco Lavagna, con el EMAE. ¿Qué es? El EMAE es el estimador mensual de actividad económica. Esto es lo que mide la actividad de toda la economía argentina y es lo que dice si estamos en recesión o no. Que es un tema muy importante. Los números no solo es el termómetro, sino que además está atado a posibilidad de préstamo, crédito y muchas otras cuestiones. Bueno, este EMAE, voy a tomar las palabras del compañero Alfredo Zayat, que dijo, hay un mago en el INDEC, ¿no? No voy a decir que están dibujando, pero hay un mago. Bueno, yo lo voy a decir de otra manera. Lo están dibujando, porque les da un más 5, o sea, 5% positivo de crecimiento interanual, cuando eso no está sucediendo y cuando además todas las consultoras, desde la más neoliberal hasta la más Nacampop, te dicen la actividad viene cayendo y está por lo menos muy cerca de la recesión, algunos dicen completamente en recesión. Que además ya vivimos recesión el año pasado y esto, como les decía, para los inversores es un dato muy complejo. Tal es así que los españoles, había varios proyectos de inversión, detuvieron esas inversiones porque no confían en esa estadística del INDEC y sí creen que la Argentina no está creciendo, al contrario está decreciendo. Pero para no dar, digamos, opiniones, sino datos, nos centramos en 2 meses particulares. En julio y agosto había dado negativo el EMAE. Esto es mensual y después se hace anual. Había dado negativo, pero por el mismo INDEC. En esta salida última, corrigieron sus números de julio a agosto y los pasaron de negativo a positivo. O sea, muy burdo, muy burdo. Este contexto, además hasta ahora, hay que decirlo, en general el INDEC venía siendo no tan cuestionado por este dato, por este indicador, sí por el de inflación, que a pesar de lo que se dice de la baja, esto no está sucediendo, y en este caso se puede tomar el mismo INDEC que refleja ya 5 meses seguidos de suba. Una suba que es a un ritmo menor, claramente, de la que estaba en el 23, pero que es una suba, digamos, que es constante y no detiene su marcha. Para el fin de año se calcula que va a estar cercano al 33% de la inflación. No es poco, pero sobre todo no es poco en un contexto en el cual los salarios están totalmente planchados. Y acá engancho con el dato que es el más preocupante de toda, digamos, los datos que estamos teniendo, muchos datos preocupantes, el cierre de fábrica, lo que pasó en Whirlpool, lo que pasa todos los días, y yo siempre digo esa frase, estos son los 90 recargados, me hace acordar mucho, ¿no? Cierran plantas que fabrican, cierran oficinas. El ejemplo de Whirlpool es muy representativo, porque son casi 230 trabajadores que dejan de producir porque el ingreso de importaciones y la falta de ventas
no les permite sostener la estructura. Esa para mí es la foto de la Argentina de hoy. Pero la otra foto es el valor del salario mínimo, que está cerca de los $230, y es el más bajo de toda la región. Esto es preocupante, porque, Carlos, vos te vas a acordar, Marina también, la famosa frase de la derecha que era: tenemos que ser como Chile, tenemos que ser como Perú, donde pase lo que pase, la economía sigue estable y cambian los presidentes, pero sigue la misma línea. Bueno, lo están consiguiendo tanto que estamos siendo mucho peor que esos países. No es la derecha, es Luis Toto Caputo, que está planificando que ese sea el objetivo, porque tiene un tutelaje mayor, ¿no? Es el Fondo Monetario Internacional que pide la reforma laboral, bueno, en fin. Su mejor alumna en el Senado va a ser Patricia Bullrich. Además, las menciones a Perú y Chile, frecuentes en el neoliberalismo, obvian una cosa: son países cuyo modelo es que el 70% permanece en la pobreza, 20% apenas de clase media, 10% de ricos. Los ricos y la clase media viven sus vidas, el resto flota y tiende a caer. Y si uno va y pregunta, ¿en este país se fabrican autos? No. ¿Se fabrican heladeras? No. ¿Se fabrican televisores? No. ¿Se fabrican zapatos? No. ¿Se fabrica indumentaria? ¿Hay clase media? No, todo eso se importa. Es más, se importa con aranceles muy bajos, de tal manera que si un argentino va a Perú o Chile, dice: qué barato que es acá un televisor, o qué barato que es acá comprarse una heladera. Sin embargo, lo que está escondido detrás de eso, qué barato que es que se han eliminado las industrias locales, se han eliminado los obreros, por ende la representación gremial, y entonces la política económica se puede llevar a cabo sin que salgan a protestar los perjudicados a la calle, unos porque están acostumbrados y otros porque ya no existen más. No, es que es así, es como dice Marina, como decís vos, Carlos, este es el plan a ellos le está saliendo al dedillo. La realidad es que estamos precarizados. Nosotros estamos preparando con un grupo de compañeros un trabajo en profundidad sobre la realidad del empleo en Argentina y la pobreza. Para eso hablamos con muchos economistas. Adelanto algunos detalles. Por ejemplo, la forma de medir la pobreza en la Argentina es totalmente errónea. Está mal contemplado el peso de los servicios, está mal contemplado o no se contempla directamente si la persona tiene una vivienda o no tiene una vivienda. O sea, solo se dice si alguien es pobre o no en función de si gana más de determinado dinero o no, que no refleja de ninguna manera la realidad de todos los argentinos, que es que ese dinero no alcanza, que además para llegar a ese dinero por lo general tenemos que tener 3 o 4 empleos, lo que provoca, como dijo muy bien Daniel Santoro, una implosión hacia adentro de las personas en la temática de salud mental. No solo la explosión que claramente puede llegar a ver si la cosa sigue así, pero la gente empieza a romperse. Y esto está reflejado, sí, en este número del salario mínimo más bajo, que además, dicho por cifra CTA, se redujo en 2 años un 40% la capacidad de compra de ese salario, que ese es el punto central, porque los números por sí no dicen nada, sí dicen si esos números, cuando los compara uno con la realidad concreta. Ese salario mínimo hoy en día no sirve para casi nada y sirve un 40% menos que antes, con el dato muy bien remarcado todo el tiempo por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del nivel de endeudamiento de las familias. Hay más de 6 millones de personas desendeudadas por valores cercanos a los $4.000 promedio. O sea, $4.000 promedio, 6 millones de argentinos están endeudados. Es una bomba de tiempo, es claramente el plan, como decimos Marina, claramente es el plan. El tema es cuánto resiste cuando empezamos a ver en todas las provincias, en todos los lugares, que cierran las empresas y realmente no hay perspectivas en ningún caso de crecimiento, y a pesar de que el INDEC diga que la actividad repunta, la actividad no está repuntando en absoluto. No, y el empleo cae y lo que tienen es derecho a planificar ellos. Ellos sí tienen derecho a planificar. El que no tiene derecho a planificar es la persona que ya no consume, porque además de tener pulverizado su salario, no tiene ninguna chance de poder prever qué va a ser de su vida a futuro, y es ahí en la implosión. Y el que implosionó, el que está roto por dentro, difícilmente pueda salir a la calle a ejercer su derecho a la protesta. Pablo, gracias. Por favor, un abrazo, compañeros. Pablo Hacker ayudándonos con los números a pensarnos. La utopía es una isla lejana. No llegará